¿Qué es la Biblia? La Biblia es el libro sagrado del cristianismo y del judaísmo en su parte del Antiguo Testamento. Es una colección de 66 libros, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento, escrito por unos 40 autores diferentes, en un periodo aproximado de 1500 años. Aunque fue escrita por hombres, los cristianos creemos que su autor principal es Dios, ya que fue inspirada por el Espíritu Santo. En 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16 lo podemos corroborar. Se compone de Antiguo Testamento, la historia del pueblo de Israel, la ley de Dios, los profetas y la promesa del Mesías. Nuevo Testamento, la vida de Jesús, su muerte y resurrección, el nacimiento de la iglesia y las promesas para el futuro. ¿Por qué en septiembre? Tradición católica, San Jerónimo, 30 de septiembre. En la Iglesia Católica, septiembre se dedica a la Biblia porque el 30 de septiembre se recuerda a San Jerónimo, quien tradujo la Biblia al latín Vulgata, lengua que el pueblo podía entender en ese tiempo. Fue un paso clave para que la palabra de Dios se difundiera. Tradición evangélica, Cosiodoro de Reina, septiembre 1569. En las iglesias evangélicas, septiembre se celebra porque en este mes del año 1569 se terminó de imprimir en Basilea, Suiza, la primera traducción completa de la Biblia al español, conocida como la Biblia del Oso, hecha por Casiodoro de Reina. Después, Cipriano de Valera revisó esa traducción, dando lugar a la clásica Reina Valera, la Biblia que por siglos ha guiado a millones de cristianos de habla hispana. Sentido espiritual de la celebración. No es solo una fecha histórica, sino una oportunidad para recordar que la Biblia es la palabra de Dios, viva y eficaz, Hebreos 4:12. Agradecer porque hoy podemos leerla en nuestro propio idioma. Renovar el compromiso de leerla, estudiarla y ponerla en práctica. ¿Quién fue Martín Lutero? Martín Lutero vivió entre el año 1483 y 1546. Fue un monje, teólogo y profesor alemán. Es conocido como el iniciador de la Reforma protestante en el siglo XVI. Su vida cambió la historia de la Iglesia y la manera en que hoy podemos tener acceso a la Biblia. Aportes principales de Lutero. La justificación por la fe. Lutero descubrió en Romanos capítulo 1, versículo 17, que el justo por la fe vivirá. Enseñó que la salvación no se obtiene por las obras o indulgencias, sino por la gracia de Dios mediante la fe en Jesucristo. Las 95 tesis. El 31 de octubre de 1517, Lutero clavó sus famosas 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Denunciaba abusos de la iglesia de su tiempo, como la venta de indulgencias. Esto marcó el inicio de la Reforma protestante. Traducción de la Biblia al alemán. Lutero tradujo la Biblia al idioma del pueblo, alemán, para que todos pudieran leerla y no solo los sacerdotes. Su ejemplo inspiró otras traducciones a lenguas modernas, como la Biblia del Oso al español. Reforma en la Iglesia. Promovió el principio de sola escritura, la Biblia como única autoridad de fe y práctica. También defendió sola fide, solo por la fe, sola gratia, solo por la gracia, solo Christus, solo Cristo, soli Deo gloria, solo a Dios la gloria. Legado de Lutero. Gracias a Lutero, la Biblia y el Evangelio se acercaron más al pueblo. Su reforma abrió el camino a la diversidad de iglesias protestantes y evangélicas. Nos dejaron la enseñanza de que la palabra de Dios es para todos, no solo para unos pocos. En resumen, Martín Lutero fue un reformador que devolvió la Biblia al pueblo y recordó que la salvación es un regalo de Dios por medio de Jesucristo, no por las obras humanas. ¿Sabías que? ¿Sabías que la Biblia no hace mención en ninguna parte la cantidad de magos que fueron a visitar al niño Jesús? En Mateo, capítulo 2, versículo 1. ¿Sabías que la Biblia contiene 3.573 promesas? ¿Sabías que el último libro de la Biblia en escribirse no fue Apocalipsis,
porque fue escrito entre 64 y 90 años después de Cristo, sino la tercera carta de Juan entre 85 y 95 años después de Cristo. ¿Sabías que el capítulo 11 de Levítico es el lugar en donde se hace mención a una gran cantidad de animales? ¿Sabías que en Proverbios capítulo 29, versículo 9 y en Proverbios capítulo 25 y versículo 24 solo cambia por una palabra? ¿Sabías que hubo un hombre que murió desnucado al caerse en una silla? Su nombre fue Elí. En 1 de Samuel, capítulo 4, versículo 18. ¿Sabías que la Biblia relata que 2 osos despedazaron a 42 muchachos por haberse burlado del profeta Eliseo? Se encuentra en 2 de Reyes, capítulo 2, versículo 23 al 24. ¿Sabías que en el libro de Daniel aparecen 4 jóvenes a quienes se les cambia el nombre? A Daniel por Belsasar, a Ananías por Sadrac, a Misael por Mesac y a Azarías por Abednego. Lo curioso es que Daniel sigue apareciendo como Daniel en la Biblia, pero Ananías, Misael y Azarías aparecen con el nombre que les dio el jefe de los eunucos. Daniel, capítulo 2, versículos 47 y 49, capítulo 3, versículo 14, 16, 19, 23 y 26, capítulo 3 en 28 y 30. ¿Sabías que el animal al que Dios privó de sabiduría e inteligencia fue el avestruz? Job, capítulo 39, versículo 13 y 17. ¿Sabías que 37 veces se menciona la palabra vanidad en el libro de Eclesiastés? ¿Sabías que en Proverbios capítulo 17, versículo 22 aconseja que la alegría es buena medicina y la tristeza enferma? ¿Sabías que de los 42 milagros realizados por Jesús que se narran en el Nuevo Testamento, 18 fueron sanidades? ¿Sabías que Aarón era 3 años mayor que Moisés? Se encuentra en Éxodo capítulo 7, versículo 7. ¿Sabías que la Biblia ya hacía mención que la tierra era esférica? Isaías capítulo 40, versículo 22. Eclesiastés capítulo 1, versículo 6. Siglos antes de que fuera descubierto por la medición empírica de Eratosthenes. ¿Sabías que el agua del diluvio permaneció en la tierra por 150 días en Génesis capítulo 7, versículo 24? ¿Sabías que todos los versículos del Salmos 136 terminan con la frase porque para siempre es su misericordia? ¿Sabías que hubo en Gad un hombre de gran estatura, con 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie? Se encuentra en 2 de Samuel, capítulo 21, versículo 20. ¿Sabías que después de Salmos el libro más extenso en toda la Biblia es Isaías? Este consta de 66 capítulos. ¿Sabías que la palabra Selah aparece 71 veces en los Salmos y 3 veces en Habacuc? ¿Sabías que la palabra cristiano aparece en la Biblia solo 3 veces? En Hechos capítulo 11, versículo 26, capítulo 26, versículo 28 y en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 16. ¿Sabías que en la Biblia se registró la edad de una sola mujer, Sara? Se encuentra en Génesis capítulo 23, versículo 1. ¿Sabías que el profeta Eliseo era calvo? Se encuentra en 2 de Reyes, capítulo 2, versículo 23. ¿Sabías que el Salmo 107 tiene 4 versículos iguales? El 8, el 15, el 21 y el 31.